Buenas tardes, es un honor para mí poder tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, que Dios nos usa. Estaba pensando en eso y con referente a esto, Dios habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Y es lo que hemos estado estudiando en este mes, que es el mes de la Biblia. En este mes, los primeros dos temas, era referente a la palabra que forma y transforma. Y nos basamos en 2 de Timoteo 3, en los versículos 10 al 17, que hablaba acerca de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y de qué manera actúa, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Para el fin propósito del ser humano es que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos ahí cómo Dios prepara, veíamos cómo Dios usó a Timoteo de una manera, como él fue instruido por su familia, por su mamá, por su abuelita. Y veíamos cómo en cierta manera Dios le da esa palabra a él, a Timoteo, para que siga fiel y constante a pesar de que era joven. La segunda tema que se vio el domingo pasado fue la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y se veía cómo la palabra de Dios es tan fuerte que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los huesos, como por ahí podíamos ver, y se hace una descripción de cada parte y accesorio del cuerpo, hasta llegar a lo más profundo, a los tuétanos. Y como de esa misma manera la palabra de Dios llega a los corazones de cada uno. Entonces, en esta tarde vamos a ver este tema que se llama la veracidad e inspiración de la palabra de Dios, la veracidad y la inspiración de la Biblia, que basamos en lo que es 2 de Timoteo. Leímos ahorita todo el capítulo, no se me asusten, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en partes. Así es que esta palabra, esta porción, la da Dios al apóstol Pedro. Entonces en ella vamos a ir digiriendo cómo Dios habla por medio nos da instrucciones acerca de la misma palabra. Hay una pregunta que ahora que estuvimos en la reunión del presbiterio, a un estudiante del presbiterio se le hizo una pregunta muy sencilla. Le dijo, ¿cómo se interpreta la Biblia? Y claro, el pobre hermano pues estaba todo nervioso, los pastores eran los que les estaban checando todo lo que respondía, y se respondió con algo muy sencillo. Dijo, la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la palabra, está sencillo. La Biblia no necesita que alguien más venga a interpretarla. La Biblia se interpreta automáticamente sola, porque la misma Biblia habla de sí misma y se da todos los argumentos acerca de ella. Entonces, en esta tarde vamos a ver este tema acerca de la veracidad y la inspiración de la Biblia. Primero que vamos a ver es que vamos a verlos en partes. Vamos a ver primero, ahorita leímos todo el capítulo, pero primero vamos a ver los dos últimos versículos, que es el 20 y 21, y vamos a desmenuzarlo un poquito. Primero, ¿qué les parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Gracias porque hay inspiración completa tuya, Señor, en ella, y podemos recibir de ti, Señor, el mensaje. Ayúdanos, provéenos, Señor, de inteligencia, de capacidad, y también, Señor, de razonamiento. Pedimos de ti, Señor, sabiduría para Señor, poderla vivirla, disfrutarla, gozarla. Pero también, Señor, es una prueba de exhorto, también para que cambiemos, Señor, las cosas que están mal. Te pedimos que, Señor, que nos muevas a escuchar, Señor, a escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz, como decíamos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, Padre. Muy bien. El texto lema se encuentra en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Espero que mis hermanos allá del fondo estemos bien. Les voy a encargar a mis hermanos nada más los de los celulares, por ahí que los tengamos apagados, por favor, para tratar de no distraernos. Muy bien. Dice,
entiendan primero esto, voy a usar la versión Reina Valera. Entiendan primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Parte del primer mensaje que habló el pastor dio mucha referencia a estos conceptos. La palabra de Dios, en primer lugar, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿A qué se refiere esto? Pues la Escritura no la vamos a interpretar de la manera en que yo la creo, yo pienso, yo asumo que probablemente sea. Hay doctrina, la doctrina de la Biblia, en particular también aún en las profecías, no debe ser entendida o interpretada como una opinión personal de un individuo, sino que requiere de la guía primero del Espíritu Santo, y que la comunidad de fe esté también interpretando o relacionando con esta palabra que se está dando. Aquí estamos diciendo que una persona no puede venir aquí al púlpito y decir: hoy el Señor vino y me dijo esto para ustedes. Tenemos que tener un discernimiento como congregación acerca de lo que está hablando la persona. Una ocasión el apóstol Pablo llegó a un lugar en el cual empezó a hablar de las profecías que se hablaban de Jesús en el Antiguo Testamento, y los nativos de ese lugar, ¿qué creen que fueron lo que hicieron? Estuvieron indagando, viendo a ver si era cierto lo que decía Pablo. Así nosotros, de la misma manera, cuando una persona toma el lugar de la predicación, tiene esa persona que ser acorde a lo que dicen las Escrituras y no tener una interpretación personal, porque mucha gente lamentablemente tomamos versículos, que eso es lo más tremendo, o pensamos de una interpretación muy personal, decir que Dios me habló. Y si ustedes por ahí ven, ya llevo dos, hermano, por favor, adelante. Si ustedes ven ahí, muchas veces es lo más normal que ven los chicos o las chicas por ahí que andan medio surgidos de una novia o de una pareja, y le dice: el Señor me dijo que tú ibas a ser mi novia. Y se queda la pobre muchacha toda asustada. Y muchas veces usamos muchas veces de ese sentido de broma, o si quieren verlo de una manera muy seria, lamentablemente usamos a Dios para lo que nos conviene. Y lamentablemente dice: pues es que dijo que tú te ibas a casar conmigo, Dios. Y pobre muchacha o pobre muchacho ya lo pusieron en duda y en preocupación, porque mal usamos el concepto de Dios. Y también hay otros que, predicando el término lo que dice su palabra, es que dice su palabra. Y muchas veces tomamos versículos, fracciones de versículos muy pequeñitos, donde viene alguna bendición, que no es malo, y el problema es de que lo toman solamente para su beneficio. Hay un término que debemos de entender, no es bíblico, eso sí les digo, pero dice: no hay texto sin contexto. Eso lo usan los lingüistas, las personas de estudios, que no puedes tú tomar solamente una frase si no sabes de dónde viene esa frase. No puedes leer todo el contenido completo. Y aquí en México usamos el texto sin contexto, es un pretexto, decimos así, porque cada quien lo interpreta las cosas como lo quiere, como lo decide. Entonces, debemos de tener muy en cuenta esto: no hay texto sin contexto. ¿A qué nos referimos? De que no debemos de tomar un versículo de la palabra de Dios para nuestro propio beneficio y decir: ay, es que Dios me habló en este versículo a mí nada más. Por ejemplo, ahí se no viene ahí, no te asustes, Jair. El Salmo 112 habla en el versículo número 2, dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos será bendita, en su casa habrá abundantes riquezas. Y mucha gente se va con el último pedacito y dice: ay, dice el Señor que en mi casa siempre habrá abundantes riquezas. Y ahí están diciéndole al Señor: sí, Señor, tu palabra dice que yo voy a ser rico y me voy a enriquecer y me voy a enriquecer. Y lamentablemente tuercen la palabra de Dios, la toman a medias, porque si ustedes llegaran a leer ese capítulo completo, en el versículo número 9 dice: reparte sus bienes entre los pobres. Qué padre es escuchar la primera, donde dice: en su casa hay riquezas, pero también aparte dice el 9: reparte sus bienes entre los pobres.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a repartir los bienes entre los pobres? Vean cómo muchas veces nosotros malinterpretamos las escrituras y solamente las tomamos ciertas porciones para lo que nos convenga. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de conceptos. Leamos siempre un versículo, pero tengamos en cuenta el contexto de lo que dice la Biblia. Otro versículo que es el más usado por todo el mundo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos creemos Superman. Y ahí estamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a ser el mejor en el trabajo, y voy a ser el mejor en aquí y allá. Y nos tomamos como lema ese versículo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el contexto completo de este versículo? Se los voy a leer una porción. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está hablando el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Me gozo en el Señor. Vean lo que dice el apóstol. Y ya después viene ahora sí esa palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se está refiriendo a que tú tienes superpoderes que te da el Señor. Se está refiriendo que en la abundancia, en la escasez, tú puedes en Cristo. Cristo está contigo. Esto es lo que te está diciendo. Cuando hay abundancia, cuando estés en sano, cuando estés enfermo, ahí estás con Dios. Dios está contigo. Y por eso todo, tanto vivir en una posición bien como en una posición difícil, una abundancia o pobreza, en cualquier situación, podemos estar porque Dios está con nosotros. Cristo es nuestro soporte. Entonces, es ahí donde tenemos que entender esto, que cuando hablamos de ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, no tengamos estos versículos como si fuera los lemas. Tenemos que ver el contexto completo de todo este tema. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo esto, el número 2 dice: nunca la profecía, primero ya entendimos un poco de la palabra que decimos, que no fue por versión personal. En segundo, la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Esto significa que las escrituras no son producto de la creatividad o imaginación humana. Ha habido muchos artistas, por ejemplo Leonardo da Vinci, unas pinturas muy bonitas que ha hecho como artista. Ha habido grandes conocimientos humanos que saben de ciencia, de muchas cosas. Hay inventores de todo tipo. Pero la Biblia, déjenme decirles que no fue una creatividad humana. O sea, no se le ocurrió de repente a Moisés decir: bueno, pues aquí estoy, en el desierto, pues se prendió una ramita ahí, no, pues sí, yo creo que debe ser Dios, pues bueno, que es Dios. No, eso no es de la creatividad humana. La Biblia es una acción completa de que Dios usa a las personas con un propósito y un fin. Nunca las profecías nunca fueron traídas por cuestiones de interpretación o por voluntad humana. Yo voy a usar este versículo para decir que mi pueblo va a ser rescatado y voy a usar a Dios para sacarlo de Egipto. No, Dios fue el que llamó a esa persona. Dios llamó a Moisés y lo usó. ¿Y cuántas cosas no puso de no, pues no puedo, soy débil, no tengo, y puso un montón de cosas? Ahí vemos cómo la voluntad de Dios se hace y se escribe y se narra viendo las debilidades de esta persona. Cualquiera de nosotros muchas veces pensaría en los escritores de la Biblia como unos grandes personas muy preparadas, muy sabias, muy conocedores, pero sin embargo aquí nos está diciendo que no. El Moisés que nosotros conocimos era una persona miedosa, era una persona que no quería ni hablar, que no quería enfrentar sus problemas. Entonces, de esa misma manera, como Dios utiliza a las personas para su obra, no es que la voluntad del hombre sea la que dirija. Dios es el que dirige la voluntad de esa persona. Entonces, entendamos algo, que tanto las interpretaciones de cómo se hicieron las cosas es completamente genuino para nosotros creerlas por fe. ¿A qué me refiero? Si nosotros partimos del concepto de la Biblia, del Génesis,
Muchos, y todavía se sigue creyendo que el Génesis 1 es un mito, es una fábula. Ah, no, es que son los antiguos y los antiguos y los antiguos que pensaron que así se había formado. Y poco a poco empezaron a tratar de ver lo de la evolución de las especies y posteriormente la teoría del Big Bang, y hasta últimamente han estado mixeando la creación en algunas películas, mixtearon ahí la Biblia con la evolución y todo eso para tratar de minimizar lo que era la Biblia. Sin embargo, hasta ahorita no ha habido otra creencia, otro concepto más completo que lo que dice Dios en su palabra, de haber creado todas las cosas, porque todas las demás cosas son teorías, no dejan de ser teoría. La Biblia, cuando dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no lo está cuestionando, no está diciendo, bueno, creemos, parece que Dios fue. No, Dios creó los cielos y la tierra. Es una veracidad, es una claridad de que Dios hizo lo que iba a hacer en ese momento. Dios es claro y conciso y completo. Nadie ni ninguna persona pudo haber intervenido en esa acción de Dios. Entonces, vemos cómo la Biblia, en segundo concepto que decíamos, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que Dios utilizó a las personas. Y ahorita vamos a verlo más adelante. Con el número 3 dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron en cierta manera reveladas por Dios a través de los profetas o de las personas quienes actuaron como instrumentos bajo la guía del Espíritu Santo. No solamente le dijo, oye, escribe, ponte a escribir lo que yo te voy a decir. No eran meramente escritores. No eran meramente personas que estaban diciendo, sí, Señor, escribe, yo te escucho, yo voy a escribir todo lo que digas. No, parte de esta inscripción de las Escrituras fue el conocimiento que les dio Dios por medio del Espíritu Santo, pero con la misma carácter y forma de cada persona. Si nosotros vemos cómo escribió el apóstol Pablo las epístolas, es muy diferente a cómo las escribió Juan. Es muy diferente a cómo lo escribió Pedro. Cada uno lo narra de su mismo carácter personal. ¿Qué significa? Que son las mismas personas, pero guiados por el Espíritu Santo, quien Dios habló y dio las palabras exactas como era, pero respetando aún así el carácter de cada persona. No escribió todo de una mismo, como decimos aquí, del mismo tajo. Todo está escrito de la misma lenguaje, la misma forma. No, cada escritor, Dios dejó usar su personalidad para hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque las escrituras no es un resultado de un día, de 2 días. Es un resultado de 1500 años. ¿Y cómo coinciden estos? Fueron pastores algunos, fueron reyes, pescadores, fueron doctores, cobradores de impuestos, como decía el pastor, fariseos, ex fariseos, diferentes culturas. Unos empezaron en Egipto, en Babilonia, eran hebreos, eran griegos, estuvieron en Roma también escribiendo. Entonces, todo esto nos lleva a algo. Sería mucha coincidencia, como dice la humanidad, el que todo esto que se escribió de la Biblia haya concordado en un mismo punto, que es la palabra de Dios, que es Dios quien habló con el mensaje que Dios quería revelar. Entonces, si lo vemos así, la probabilidad de que escribamos de tal manera estos escritos en un transcurso de 1500 años, hubiera un montón de errores, un montón de complicaciones. Y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de los demás. Entonces, esto nos lleva a que los hombres de Dios hablaron, siendo instrumentos de Dios, eran profetas, no fueron meros escritores ni comunicadores, sino que fueron utilizados por Dios para transmitir su mensaje. El Espíritu Santo los capacitó y los dio en la revelación de la verdad divina. En contraste con la voluntad humana, la declaración nunca la profecía fue traída por voluntad humana, enfatiza la diferencia entre la revelación divina y la interpretación o las ideas humanas de la profecía. O sea, entendamos esto bien claro. Dios revela al hombre, no que el hombre revele lo que quiere.
Entonces tengamos mucho cuidado cuando hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es clara cuando revela al pueblo por medio de sus escrituras. Muy bien. Entonces, aquí nos deja algo bien claro. Estos dos versículos nos dejan algo bien claro, que nos maneja principios como iglesia cristiana reformada. ¿Qué principios tenemos? El primero es que la autoridad está en las escrituras. Yo no puedo venir y aquí predicar algo que no esté en las escrituras. No puedo decir una frase o un lema o un mensaje directo a la congregación que no esté basado en las escrituras. La iglesia afirmamos que la escritura es la única fuente de revelación divina, infalible, inerrante y autoritativa. O sea, ¿qué significa? Que la autoridad toda la tenemos plena en la palabra de Dios. Segundo, es de inspiración divina. La interpretación bíblica incluye que la profecía y todas las demás cosas Dios las reveló a las personas y los autores bíblicos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como número 2. Como número 3, la interpretación comunitaria. La frase interpretación privada no significa que, por ejemplo, una persona vaya a entender o comprender el mensaje. En estos momentos creo que cada uno de nosotros estamos entendiendo cada concepto, pero no significa que lo que tú estás entendiendo nada más es para ti de orden privado, es todo comunitario. Y si hay algo que no se esté dando, espero que no me agarren a pedradas, por favor, al ratito. Pero sí, hay que tener cuidado con la persona que habla de la palabra de Dios. La Biblia no puede ser entendida de forma individual, sino que es interpretada, no debe ser aislada ni subjetiva. ¿Qué significa? Que la iglesia en comunidad de creyentes juega un papel bien importante, que nosotros como cristianos estemos atentos al mensaje de que se está revelando. Número 4, la guía debe de ser por el Espíritu Santo. La interpretación de las Escrituras requiere siempre la guía del Espíritu, quien ilumina la mente y el corazón de los creyentes para comprender la verdad y la revelación de la Biblia. Discernimiento, que era el punto que les decía. La iglesia reformada enfatiza la importancia de discernir. Nosotros como miembros, como decíamos acerca del ejemplo de Pablo hace rato, tenemos las escrituras, en ella es donde encontramos la verdad, y si algo que se está diciendo no coincide o no concuerda con lo que está en la Biblia, inmediatamente tenemos la obligación de hacerlo ver, expresarlo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí entendemos ya todo, ya entendimos el mensaje básico, que es los 2 versículos de las Escrituras. Ya entendimos cuál es nuestra postura como iglesia cristiana. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Porque si vemos esta carta, está escrita alrededor del año 67-68 de la era cristiana, en la que el apóstol Pedro, si lo leyeron, ya estaba en sus últimos días. Estaba en sus últimos días y él quería prevenir a la iglesia de lo que venía. ¿Qué se acercaba? Esto es el capítulo 1 que estamos viendo. El capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 se refiere que estemos preparados contra los falsos profetas y falsos maestros. Y el capítulo número 3 es recordar y estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, haciendo un poquito de lo que vimos ahorita, tenemos que tener cuidado con los líderes, con las personas que constantemente se declaran allá afuera, hablando y diciendo que son los mensajeros del Señor. Tengamos cuidado con el tipo de persona que está hablando y usando la palabra de Dios, porque no está hablando de decir las sectas que adoran a Satanás, no está hablando de eso. Está hablando de las personas que utilizan el evangelio para fines ya sea personales o de control o de manipulación. Hay muchas gentes allá afuera que lamentablemente utiliza las profecías futuras y lo que está pasando allá en Medio Oriente y lo que pasa en otras partes y el terremoto que hubo aquí en Montemorelos y que no había, y empiezan a usar muchas cosas, decir, ya vengan conmigo y acérquense a mí y síganme porque yo los voy a llevar. Lo que pasó aquí cerquita en Texas con una persona que se suicidó diciendo que ese día iba a venir Cristo, se suicidó el líder y se suicidaron todos los seguidores de esa persona. Tengamos cuidado y escuchemos la palabra de Dios antes de escuchar solamente a la persona. Hay líderes que promueven teologías erróneas
aquellos que se desvían de la palabra de Dios y empiezan a darle menos importancia a la deidad de Jesucristo, al valor de la Trinidad, a lo que son realmente el mensaje directo de la palabra, y empiezan a darle más énfasis a sus pensamientos de orden filosófico. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de personas. Hay personas que saben de antemano que están haciendo cosas malas, pero utilizan la Biblia para protegerse de ello. Entonces, lamentablemente, hay grupos que siguen más al líder y no siguen a la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esas cosas. Entonces, para eso es el propósito de este mensaje. El propósito es estar alerta, hermanos, de todo lo que puede venir en cuanto a líderes, personas que utilizan mal la palabra de Dios, y que estamos prevenidos también y constantes pensando en la siguiente venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1 nos da varios conceptos de lo que es este mensaje. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita estuvimos viendo varios tips, varias cosas, y el primer punto, la letra D, es recibiendo el mensaje de Dios, que se trata acerca de lo que leímos los primeros versículos. El primero habla acerca del saludo con doctrina básica. Van a decir, pues, ¿cuál doctrina básica? Pues yo no voy que saludos a los hermanos y esto. Y ahorita lo vamos a ver bien despacito. El segundo fue firmes en nuestra vocación y elección. El tercero es recordar siempre las enseñanzas. El cuarto, testigo presencial de la gloria de Cristo, que viene siendo el apóstol Pedro. Preparados para la venida de Cristo y la veracidad e inspiración de las Escrituras, que fue lo primero que vimos. ¿De acuerdo? Así es que el número 6 ya no lo vamos a ver, ya lo vimos. ¿Ok? El primero, la salutación que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, Pedro, siervo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Muchas veces nosotros vemos cuando apenas va a entrar el predicador, híjole, muchas veces da tristeza esas entradas, porque ahora con ustedes, el hermano, el único que tiene la palabra de Dios, el único santo que nos guiará, y las luces y todo ese tipo de cosas, y esto, espérate, o sea, aquí, ¿ves quién está hablando? Está hablando el apóstol Pedro. Y dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Antes de ponerse apóstol, antes de decirse yo soy el gran apóstol, dice, soy siervo. ¿Y cuántos líderes lamentablemente no usan ese concepto? ¿Por qué? Porque los hace menos. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser arriba, tiene que ser ¿qué? El de abajo. Y aquí Simón entendió esa palabra y dice, yo Simón, siervo, soy siervo de Dios antes que ser apóstol. Como esa enseñanza nos recuerda cómo esa transformación que tuvo Pedro al conocer al Señor, y ahora cómo está actuando Dios en la vida de Pedro al ser él mismo decir en sus últimos días, soy siervo del Señor. Soy apóstol, pero soy siervo del Señor. Dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vean nada más algo. Ahí dice, ustedes alcanzaron ¿cuál? ¿Una fe? No, la misma fe, igual a la de nosotros. ¿Qué significa? Pedro no está diciendo, yo recibí una fe, tú recibiste otra fe, él recibió otra fe. No, es la misma fe la que recibimos todos. Qué hermoso don de Dios. La fe es de Dios. Claro, lamentablemente la misma escritura nos revela y nos dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Se acuerdan de ese versículo? Porque a algunos sí nos falta. Y algunos apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. Pero la fe es la misma. Tenemos la misma fe todos, porque nos la ha dado el Señor. Entendamos eso. Qué precioso el conocer a nuestro Dios que nos da esa misma fe para que la apliquemos y la llevemos a cabo. Tercero dice, por la justicia. ¿Cuál justicia? Ahí se va a hablar de la justicia, porque todo es concepto junto. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero la justicia se llevó allá en la cruz. Cuando yo te escribo una carta, si fuera Pedro en estos momentos te diría, por la justicia. ¿Cuál justicia? Todos tenemos una justicia, una justificación que llevamos allá en el Calvario.
Ahí fue pagado en la cruz la justicia que Dios quería, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lacerado, dañado, afectado por los pecados de nosotros. Esa justicia es la justicia que nosotros hablamos y es la justicia en la cual Dios justifica a nosotros, nos trae la salvación, nos trae el perdón. Después dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién está diciendo Dios? Está diciendo Dios a Jesucristo. Hay pocos versículos en la Biblia, ahí me sorprendió mucho y me puse a indagar. Y hay pocos versículos en la Biblia donde específicamente se le llama Dios a Jesús. Uno de ellos es muy sonado, que es el de cuando Tomás no creía y no creía y no creía. Yo hasta que no meta los dedos ahí y vea, no lo voy a creer. Se le aparece el Señor y dice, ven para acá, incrédulo, pon los dedos aquí, mete la mano acá. ¿Qué le dice? Todo, Señor mío y Dios mío. Aquí Pedro también le está diciendo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El Señor se revela en su escritura como el Dios que tenemos. Jesús es Dios. Dice gracia y paz en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz es algo que estamos recibiendo del Señor. La gracia es que nosotros recibimos ese don, ese precioso don de salvación, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ahí lo tenemos guardado en nuestra mente. Guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven cómo cada palabra que sale ahí, nosotros lo podemos relacionar con otro versículo de otra parte? Eso es lo que les estoy explicando de cómo tantas partes de la Escritura la podemos relacionar con otra parte que ya aprendimos en otro mensaje. Eso es la eficiencia y la eficacia de la palabra de Dios. Cómo Dios se revela a sí mismo en su palabra. Dice, firmes en nuestra vocación y elección, como número 2. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué? Significa que lo que yo soy, gracias a Dios, lo tengo y lo administro y lo llevo a cabo porque Dios es el que hace con su poder que nosotros desarrollemos las cosas. No es mi voluntad, no es querer portarme bien. Hoy Noé se va a portar bien y va a hacer las cosas buenas para agradar a Dios. Dios pone en ti esas cualidades para que actúes. Dice, mediante el conocimiento de quién, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa? Es un llamamiento. Él nos llamó. No está diciendo, porque tú viniste a Dios. No, Él te llamó por su gloria y excelencia. Y no nada más por eso, el conocimiento que estamos recibiendo de su palabra. Cómo Dios habla a tu vida por medio de la palabra y usa el Espíritu Santo para que le conozcas. Dios está llegando al corazón de cada uno. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y de esas yo creo que todo el mundo tenemos ahí en nuestra casa algunas promesas de que no me faltará, lléname de paz, mi hogar es de Dios, y muchos versículos que ponemos ahí de las promesas, ¿verdad? Bien padres, no es malo, como les decía hace rato, es bueno tenerlas. Es bueno tener en cuenta cuando Dios está dando su palabra y Él va a prometer, así como promete, Él cumple. No como nosotros querramos, Él las va a cumplir conforme a su voluntad. Entonces, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la misma maldad que hay, eso significa que nosotros estamos perseverando en su palabra, estamos perseverando en Él, confiados en que Dios está hablando y constantemente guiando a nuestras vidas. Y la tercera es todas las cualidades que tenemos, empezando por la fe y terminando hasta el amor, son cualidades de la vida cristiana que debemos de ejercer. Ahí está la versión, me encantó, dice la otra versión, dice para que no estén ociosos y no sean flojos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de estar atentos, vivos? No seamos flojos ni perezosos. Tenemos que estar activos, desarrollando la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Todo eso tenemos que poner como cristianos que somos activos. Dios nos quiere activos.
Así como Dios usó su palabra, la dio a las personas que lo dieron, pero dejando que las personas usaran su versión de cómo eran. Así Dios quiere actuar en nosotros y quiere que tú, de tu acción diaria, vivas una vida plena en Él, confiado en Él. Entonces, el número 3, recordar siempre las enseñanzas. Algo que siempre se debe de predicar en este púlpito es las enseñanzas de la palabra de Dios. Siempre, siempre recordando el mensaje. Hay algunos mensajes que son específicos. En esta mes, estamos hablando de la Biblia como parte global, pero hay mensajes específicos que se han tomado. Entonces, los mensajes que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios, es importante que tengamos que recordarlos. No solamente cuando lo habla el pastor aquí, sino que día a día lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, no dejar de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis, confiados en la verdad. Después de la partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vean cómo el apóstol se está preparando para ya su partida, y él ya iba a morir. Pero él no quería dejar, solo, sin recordarles el mismo mensaje. Quiero recordarles que sigan, que permanezcan, que actúen en la palabra de Dios. No vayan a otras cosas, sino sigan constantes en la palabra de Dios. Y ya cuando yo muera, bueno, yo todavía no, el Señor va a decir en su día, pero decía Pedro, ya cuando yo muera, en la memoria de ustedes va a continuar la palabra de Dios. Entonces es algo precioso, que no dejemos de recordar el mensaje y la palabra de Dios. Ahora, hay un punto bien importante, que Pedro hace una pequeña observación ahí, del versículo 16 al 18, donde dice que es testigo presencial de la gloria de Cristo. Había en esos tiempos muchas corrientes, donde, pues como las hay ahorita, que si el chupacabras, que si la llorona y todo ese tipo de cosas, que son fábulas, son historias, son cuentos, ¿sí? Y algunos de los grupos de los griegos y romanos pensaban y decían, no, pues eso es una fábula de que Jesús resucitó y esas cosas. Pedro, como ya va a morir, les vuelve a recordar nuevamente, no solamente las palabras, les vuelve a dar otra vez su testimonio y decir, yo fui testigo presencial cuando fue la transfiguración en aquel lugar. Pedro cuando los vio, y todos nos estamos acordando, ¿verdad? Los vio ahí en ese monte y vio a 3 personas. Dijo, yo vi a Jesús, pero ahora son otros 2 ahí. Era Elías y era Moisés. Y como humano, vean las cosas, y por eso fue escrito, se quedó escrito. ¿Qué dijo Pedro? Pues Señor, qué padre. Estamos con ganas, estás tú, están los profetas aquí, está el de la ley, está el de los profetas, pues vamos a hacer unas enramadas para ustedes aquí, y todos felices y todos contentos. Dios le dice, no, este es mi hijo amado, a él escuchad. Da cuenta que le dio un zape allá a Pedro. La gloria era para Cristo. La gloria era para reconocer que Él era el prometido. En ese momento se estaba cumpliendo tanto la ley como los profetas acerca del Mesías. Y Pedro dice, les voy a recordar lo que yo viví. No me lo contaron, yo mismo lo vi ahí en ese lugar donde Jesús fue exaltado por el Padre, glorificado por el Padre, y la transformación que llevó fue el reflejo de su gloria, que para algunos escritores teólogos dicen era más difícil para Jesús estar ocultando su gloria, porque durante casi 3 años de su ministerio no se reflejó un Jesús glorioso, sino un Jesús humilde, siervo, aquel que venía a cumplir la palabra de Dios. Entonces ahí es uno de los puntos donde se revela en ese momento en el monte de la gloriosa vida de Jesús, que es el amado,
el Hijo que venía a esta tierra. Dice que Él recibió gloria del Padre, honra y gloria en el Monte Santo, no siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no es una fábula. Yo doy mi vida. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro despuesito, algunos años después? Él dijo, yo creo, yo confío, lo que he dicho, lo que he visto, lo que declaro. ¿Tú confías en eso? Murió. Y muchos de los cristianos del primer ciclo que vieron, que vivieron, decidieron dar su vida por ese testimonio de haber conocido, vivido, estado con Jesús, haberle visto también resucitado. Entonces, ¿cómo es el punto donde las Escrituras nos dicen, así como ellos dieron su vida por la fe que tienen en Jesús, así yo les heredo esto? Ustedes también tienen este mensaje. Así como Él, Jesús, se reveló a mí, yo les doy ese testimonio para que crean en la veracidad. Y no es una fábula, es una verdad. Y esa verdad, lamentablemente, la pagó con su vida. Número 5, y las últimas puntos, habla acerca preparados para la venida de Cristo. Los últimos versículos, el versículo número 19 que vamos a ver, dice, tenemos esta palabra profética más segura. ¿Por qué más segura? Porque muchas de las profecías que se hablaron, y sí se hablaron muchas profecías en el Antiguo Testamento, la profecía más importante que había era la llegada de nuestro Señor Jesucristo al venir. Él era el Mesías prometido, ¿sí? Y ahora tenemos esa confianza y esa esperanza ya no en el que vino, en el que murió, en el que resucitó, en el que se fue con el Padre. Y ahora tenemos esa profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa esperanza confiados, a la cual habéis de estar bien atentos. ¿Qué significa? Muchas veces, como todos, nos afanamos en el trabajo, la familia, el hogar, esto y lo otro, y aún en el quehacer de la iglesia, no lo podemos decir, aún aquí adentro, en las actividades y esto y lo otro, nos metemos mucho, pero muchas veces perdemos el sentido del concepto. ¿Estamos nosotros preparados? No olvidemos nunca hacia dónde vamos, hacia dónde vemos, que es preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Dice, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Algo que tenemos como lema, como la iglesia presbiteriana dice, lux in tenebris lucer, la luz en las tinieblas resplandece. Esa antorcha que brilla, nosotros podemos ver un versículo en el Antiguo Testamento que habla, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como ven, el Espíritu Santo nos habla tan rápido y nos dice, estas frases yo las he conocido allá, la conozco ahorita. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Como una sola palabrita puede sacar muchas citas de donde viene la Escritura, y no con el fin de gloriarnos, sino con el fin de relacionar toda la Biblia, ver la Biblia como un todo, que ese es el propósito de este mensaje. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Significa que lo estaba escribiendo en la noche y ya va a amanecer? No, está hablando de que va a venir el lucero de la mañana. Y ese lucero de la mañana es Jesucristo. Preparados para esa segunda venida del Señor. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la palabra, en cuanto a la Escritura? ¿Estamos siendo solamente oidores o hacedores? ¿Estamos comprendiéndola, analizándola, viviéndola? Es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Vivirla, disfrutarla. Como decía muy feo ahí, pero es una verdad. No seamos ociosos, no seamos flojos. Vivamos la Biblia con agrado, con gozo, con alegría,
porque es la palabra de Dios la que tenemos. Algunas veces, y alguna vez lo vivimos aquí, hace mucho utilizamos cuando fue la época de la Reforma, usamos el término tal y como se vivía antes de la Reforma. Y muchos hermanos se sorprendieron que se predicaba en latín y no se levantaban las mujeres a cantar y no se expresaban ciertas cosas en el culto. Y muchos se quedaron asustados y dicen, pues, ¿qué está pasando aquí? Ahorita, hermanos, tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios, de tenerla en las Biblias, en los aparatos electrónicos, en los mensajes que dan nuestros hermanos ahí constantemente. Vivámosla. Pidámosle al Señor, me están escribiendo este mensaje, esta porción de la Biblia, revélame tu palabra. Gracias porque es buena. La Biblia nos nutre, nos da vida, aliento. Vivamos esa vida espiritual como a Dios le agrada. Y no imitando al pastor o alguno o a alguien, imitando a Cristo nada más. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos hablas por tu palabra. Vemos tu palabra, de qué manera en este capítulo, Señor, entrelazas toda tu palabra, Señor. Nos enseñas a corroborar versículos de una parte con otra, Señor, y todo llega a un fin y un propósito que es glorificar tu nombre. Bendito sea, Señor. Gracias porque tú hablas de esta manera. Tú nos llenas de vida, de gozo, de alegría y sobre todo felicidad, Señor, sabiendo que tenemos esta herramienta tan preciosa cerca de nosotros y principalmente la quieres que esté en nuestros corazones y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a que la llevemos a todos lados, no solamente aquí, sino que la vivamos día a día. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.